Señoras y señores, buenos días a todos. Bienvenidos a la edición 2024 de Colombia 4.0, el encuentro de los ecosistemas de innovación digital, organizado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Esta cumbre hace parte de la estrategia Potencia tu vida, Potencia Digital, con el cual buscamos llegar a diferentes sectores productivos a través de la tecnología y gracias al ministro TIC, Mauricio Liscano. Durante los días de hoy y mañana vamos a encontrar diferentes espacios, ecosistemas de innovación digital, como lo son AgTech, EdTech, TravelTech, CreaTech, inteligencia artificial y tecnologías de la cuarta revolución industrial y de tecnologías disruptivas, para que por favor nos acompañen. En este momento quiero dar paso al panel de IA y datos en la TAM, desarrollado por Gabriel Adolfo Jurado Parra, viceministro de Conectividad del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Paola Gálvez, consultora internacional de inteligencia artificial, y Omar Ladino Gómez, CEO de NGDF. Este panel estará moderado por Alejandro Delgado Moreno, que es líder de ecosistema de la Agencia Analítica de Datos de Bogotá, Ágata. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Espero que estén muy bien. Empezamos bien el día con mucha información, mucha inteligencia artificial. Y hoy precisamente vamos a hablar en este panel sobre inteligencia artificial en América Latina. Es un aspecto muy importante porque uno habla de inteligencia artificial y ¿qué piensa primero? Estados Unidos, China y una islita, Taiwán, ¿cierto? A nivel geopolítico, esos son jugadores muy importantes y uno se pregunta qué debería hacer América Latina en ese juego geopolítico. ¿Cuál debería ser esos roles que América Latina debe tener en ese juego gigante del mapeo mundial? Lo que vamos a hablar entonces es qué deberíamos hacer aquí en nuestra región. Tengo el honor de estar con ustedes. La verdad es que es muy interesante porque tenemos una visión de gobierno, de experta internacional y además de un mundo visionario de privado, del sector privado. Vamos a empezar primero, pues muchas gracias, viceministro. Muchas gracias por estar acá. Quisiéramos preguntarle ¿cuál debería ser ese rol de América Latina en ese juego geopolítico donde hay actores tan grandes como en China o Estados Unidos? Bueno, gracias, Alejo. Usan que le diga Alejo, pero es amigo del alma, amigo de la vida. Lo bueno de todo esto es que uno siempre se encuentra con los amigos de la vida y eso es muy chévere. Y estos paneles, Alejo, son muy interesantes porque en medio de esta informalidad del diálogo le permiten a uno plantear muchas cosas. Lo primero, para ser concretos, América Latina tiene que tomar un rol de protagonismo frente al desarrollo de inteligencia artificial. Y esto porque al final, y tal vez voy a empezar por la conclusión para llegar a lo fundamental. La conclusión es que América Latina, lo dijo el premio Nobel, en paz descanse, nuestro inolvidable Gabriel García Márquez, cuando recibía el premio Nobel de Literatura en el año 82 en Estocolmo, en su discurso que tituló La soledad de América Latina. Y ese discurso de Gabo tiene un sentido porque de alguna manera lo que plantea entre líneas es cómo la América Latina se queda sola en un contexto internacional. Y hoy esas palabras de Gabo retoman mucho más cuando uno habla de desarrollo de tecnología y de inteligencia artificial. Y nosotros, la única forma, yo tal vez soy cansón e insistente en este mensaje, pero la única forma en que vamos a lograr cambiar vidas y transformar las sociedades en América Latina es a partir de tecnología. No hay otra forma. Y en inteligencia artificial el reto es mucho mayor. Cuando uno habla de conectividad, inclusión digital y transformación digital, está en un mundo que conduce indefectiblemente a la fase superior de todos estos desarrollos, que es la inteligencia artificial. Y si uno habla que hoy muchos de los 650 millones de latinoamericanos, casi el 50%, están desconectados a la internet, y a uno le preocupa, oiga, ¿cómo hago entonces yo para incluir digitalmente a un niño que está en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, en una vereda bien lejana? ¿Y cómo hago para incluirlo en el mundo digital? Porque si ese niño no lo incluyo, es un niño que día a día lo voy condenando a la pobreza. Miércoles, cuando uno ya piensa en el tema de desarrollo de inteligencia artificial, la preocupación es
enorme, es terrible. Es decir, la brecha es gigante. ¿Qué debemos hacer? Hay 3 pilares en los que debemos de trabajar. Primero, en la ordenación de los datos. Decía Alejandro esta mañana en la presentación magistral después del ministro que lo más esencial para el desarrollo de la inteligencia artificial es la producción de datos. Y creo que la región está cruda en eso, en Colombia, aún con el liderazgo que el ministro Liscano ha tenido en este tema de inteligencia artificial, estamos crudos, porque finalmente los sistemas de información, los sistemas de procesamiento y la inteligencia artificial se nutren de los datos que le vamos a entregar, sobre todo esa inteligencia artificial en esa primera fase, que es una inteligencia artificial generativa, regenerativa, producto de los datos que se le meten al sistema. El problema es que si le metemos basura a un sistema, pues va a tener basura. Entonces, primera parte, todas las entidades del Estado deben tener la ordenación de los datos. Esa creo que es una política fundamental para que en América Latina empecemos a ser dueños de nuestros datos, es decir, que las bases de datos realmente nos sirvan a nosotros con la información que nosotros necesitamos, y ahí se requiere una política clara. Por eso la ley de datos que está en curso en el Congreso en este momento es tan importante, porque ese es el punto de partida. Segundo punto, capacidad computacional. Nosotros tenemos que tener la suficiente capacidad computacional para arrojar la cantidad de información que se viene producto de los desarrollos de inteligencia artificial. No puede haber inteligencia artificial si no hay capacidad computacional. Y a eso va pegado un tema que es muy importante, y ahora que estamos en los debates de la COP16, y es el tema de energía. Ustedes saben que el reto grande que tiene la inteligencia artificial es cómo resolvemos el problema energético guardando un equilibrio con el ecosistema. La cantidad de energía que requiere el procesamiento de datos de la inteligencia artificial es enorme. Y hoy estamos en un dilema en donde justamente ya empezaron los racionamientos de gas en algunas zonas del país, con o sin carácter preventivo, pero al final es eso. Hay situaciones de racionamiento ya de agua en ciudades como Bogotá, y entonces uno empieza a pensar, miércoles, ¿qué vamos a hacer para producir la energía? Entonces la capacidad computacional que el Estado requiere, ahí está pegada del tema de energía. Y ahí tiene que haber unas políticas claras que incentiven al sector privado y que también comprometan a los gobiernos de América Latina a desarrollar capacidades computacionales nacionales en los países con generación de energía. Y el tercer pilar, tal vez el más importante en toda esta ecuación, y es el desarrollo de talento. Mire, ya hay una cosa que es increíble, ustedes porque son todos muchachos jóvenes, pero la generación más viejita que la mía es una generación que le da inclusive temor abrir una página web cuando le sale una ventana emergente y no sabe qué hacer. Y si le sale en inglés y no sabe hablar inglés, peor. Entonces un poco lo que uno le dice a la gente, venga, fresco, que es que esto no es como en Misión Imposible, que si usted pisa el enter no se le va a explotar el teléfono, ni mucho menos. Pero con esto lo que se refleja es que hay un analfabetismo digital enorme. Y si va uno a la esfera superior de toda esta revolución, que es la inteligencia artificial, ahí sí que estamos cojos. Yo creo que el gran reto de los gobiernos de América Latina es formar a la gente en habilidades digitales, formar a la gente en inteligencia artificial y en todos los principios básicos de la inteligencia artificial. Le escuché a Gabriel Levy, que es un asesor nuestro, que bueno, es muy conocido en el medio de televisión porque él trabaja en todos estos temas, pero hace un par de semanas estuvimos en un foro en Río Hacha y dijo una frase que a mí me impactó para que la tengamos presente todos. Él decía que la inteligencia artificial no nos va a dominar, nos va a dominar quien se capacite en inteligencia artificial. Por eso es tan importante la formación y el talento. Esos 3 pilares, Alejo, para arrancar. Pues totalmente de acuerdo, muy alineado también a lo que dijo esta mañana Alex Jaimes en su exposición. Tenemos grandes retos, ¿no? En el tema de datos, pues faltan muchos datos, ya tenemos los datos de Internet, ahora estamos buscando qué más datos tener. Los famosos datos sintéticos son una opción, pero tienen también unos retos. Hablando de retos, le pegamos al reto regulatorio, porque el reto regulatorio de política pública en esto, que está nuevo, pues contiene muchos
matices. Uno, por un lado, pues con datos e infraestructura, cómo incentivar. Por el otro, cómo proteger. Los temas de riesgos de inteligencia artificial son muy claros, hay alucinaciones, hay un poco de sesgos algorítmicos, hay muchos retos que hay que mirar. La pregunta es, regulatoriamente y éticamente, ¿qué deberíamos hacer en América Latina para tratar esos temas y cómo lo estamos tratando en este momento? Vale, excelente. Buenos días con todos. Vamos a ordenarnos para tener, así como el viceministro ha presentado, con ideas. En el mundo ya tenemos 5 principales marcos internacionales regulatorios que están guiando el desarrollo y uso de la inteligencia artificial ética y responsable. Y eso está impactando en América Latina. Luego veamos si para bien o para mal, pero ¿cuáles son estos 5 retos? 5 marcos. Los principios de la OCDE y una recomendación del Consejo de la OCDE que se aprueba en el 2019 y fue pionero y ha marcado como, por ejemplo, la ley europea. El EU AI Act se basa en los principios de la OCDE, tiene una definición muy similar a lo que la OCDE actualizó este año, por un lado. Segundo, el Consejo de Europa aprobó el primer tratado realmente comprensivo con relación a inteligencia artificial, Estado de Derecho y valores democráticos, que no solo está abierto a Estados miembros de la Unión Europea, sino a cualquier Estado miembro. Por ejemplo, Argentina y Perú participaron en la negociación y países como Israel, el Reino Unido ya se adherieron desde el septiembre 5, que también está impactando y ahora te explico cómo. Tercer lugar, definitivamente la recomendación de la ética de la inteligencia artificial de UNESCO, porque fue el primer instrumento global aprobado por los 193 Estados miembros de la UNESCO, donde guía de manera práctica a los países cómo implementar y desarrollar inteligencia artificial de forma ética, que innova porque incluye capítulos que bien mencionó el viceministro como sostenibilidad, talento, educación, por supuesto es UNESCO, género, y esto está impactando porque UNESCO crea instrumentos prácticos para ayudar a los Estados miembros a implementar esta recomendación, como por ejemplo el RAM, el Readiness Assessment Methodology, o en inglés, metodología de evaluación de la preparación de los países en inteligencia artificial, que hoy en día se está llevando a cabo en 60 países, 14 de ellos son latinoamericanos. Yo tengo el honor de dirigir el RAM en Perú. En Colombia se ha empezado hace muy poco, ya está también en proceso. Y definitivamente ya vemos cómo se ha materializado. El primer RAM en el mundo se hizo en Chile y eso fue hace un año. Hoy, un año después, ya tenemos como una de las recomendaciones del RAM, que fue aprobar una ley de protección de datos personales. Como bien decía el viceministro, los datos son fundamentales y a mí me gusta decir que los datos son el oxígeno de la inteligencia artificial. Sin eso realmente no podría funcionar. No se me olvida, continúo. Los otros dos son la Declaración de Inteligencia Artificial de la Asamblea General de la ONU, que también surge a inicios de este año y que busca que los Estados miembros de la ONU puedan utilizar la inteligencia artificial para poder alcanzar los objetivos de desarrollo sostenibles el 2030 y que fija una obligación de los países desarrollados a guiar y apoyar a los países en desarrollo, como los nuestros, para aprovechar la inteligencia artificial. Y por último, el Pacto Digital Global, que se acaba de aprobar a fines de septiembre. Muchos deben haber escuchado el GDC, por sus siglas en inglés, que es el Global Digital Compact, y que realmente tiene obligaciones o menciones, como lo ha dicho bien el ministro, que yo coincido 100%, que son las prioridades: poder computacional, habilidades o talento digital. Ahora, ¿cómo deben trabajar los países de Latinoamérica, Alejandro? Y voy a dar unos primeros comentarios en mi rol desde consultora. Yo también guío a gobiernos a hacerlo, pero después profundicemos un poco más. Y en primer lugar, he hablado de los marcos internacionales no por mera mención. Yo creo firmemente que los países tienen que adherirse a estándares internacionales porque es la mejor manera de generar cooperación internacional
y reducir barreras comerciales. Nosotros queremos que nuestros países tengan emprendimientos de alto impacto que no solo sirvan para nuestro país, sino salgan más allá y llevemos la voz y el talento latinoamericano al mundo. Eso se requiere, por supuesto, pero si no tenemos estándares internacionales, si no nos guiamos con estos estándares, es muy difícil salir del país. En segundo lugar, temas éticos, ¿no? ¿Cuáles son esos no negociables, Alejandro, que como países latinoamericanos no queremos? Esto habla de muchos desafíos. Voy a mencionar solo uno que creo en la mayoría podríamos estar de acuerdo, y son las armas letales autónomas. En inglés se les conoce como LAWs. Ya muchos países han declarado que la inteligencia artificial ahí debería tomarse con mucho cuidado porque estás yendo a una etapa de uso de la fuerza sin intervención humana, que en algunos países ya se ha prohibido. Pero puedo mencionar otros como manipulación comportamental o, por ejemplo, en vigilancia masiva, el uso de datos biométricos para identificar personas, que se hace también con inteligencia artificial, y en países no muy democráticos se utiliza para perseguir opositores, periodistas, entre otros. Ese es el primer punto. Segundo, ya después de estándares internacionales que creo yo los países deben tomar en cuenta en Latinoamérica. ¿Cuál es la posición como país frente a estos usos? Y definir los no negociables. Europa ya lo hizo. Estados Unidos, muchos dicen que no regula, pero lo está haciendo de una manera inteligente, en mi opinión personal, porque ya sacó una executive order en donde señala cómo el gobierno, eso sí, aplicable solo al sector público, debe usar inteligencia artificial. Y la semana pasada se presentó la lista de los usos prohibidos de inteligencia artificial en el sector público, que queramos o no, presenta certidumbre, y ahora me va a encantar escucharte desde la perspectiva del sector privado, pero tener una certidumbre de qué no se puede y qué vamos a innovar, pues trae certeza jurídica, que es lo que muchos queremos. Y hablando de eso y hablando de definir, limitar riesgos, se está usando lo que es los sandboxes regulatorios. Colombia fue uno de los pioneros en Latinoamérica en empezar un plan piloto, y lo que se busca es que desarrollemos estas tecnologías emergentes junto con la entidad regulatoria en espacios controlados para utilizar en plan piloto y ver cómo se desarrolla, y en base a eso poder pensar cómo regular. Dejo solo esos 3 puntos como decimos en inglés, food for thought, y dejarlos pensando para unos siguientes puntos. Vamos bien, ¿no? Muchos datos, infraestructura, talento por el lado de gobiernos, regulación. Hay diferentes tipos de marcos regulatorios o principios regulatorios. Toca ver qué tan vinculante es, depende del instrumento. Y lo otro que deben tener en cuenta es lo importante, fijar los límites. La tecnología puede ir a andar a 1000, pero el ser humano debe fijar el límite de inteligencia artificial en nuestros países y a nivel global. Muchas gracias. Y pues claramente hablamos de datos, hablamos mucho de talento, hablamos de la importancia del sector privado para jalonar todo esto. Y qué mejor que Omar para que nos cuente qué opina de toda la importancia del sector privado para jalonar en América Latina este mundo de inteligencia artificial. Hola. Gracias, Alejo. Gracias a todos. Buenos días. Quiero referirme a algunos comentarios que hemos hecho hasta ahora en el panel que me parecen bien importantes. Y es, hay un paradigma en el mundo y se habla mucho de que el AI nos va a reemplazar. Creo que así como el computador nunca nos reemplazó, la calculadora o los móviles, AI no nos va a reemplazar. ¿Qué va a reemplazar AI? A las personas que no manejemos AI. ¿Qué también está pasando hoy en el mundo? Que es súper diferente en términos de tecnología. Antes la tecnología, los primeros que la adoptaban, ¿quiénes eran? Las compañías grandes. El AI, igual que el Internet, igual que muchas tecnologías, llegan a la casa de cada uno de nosotros. Todos hablan de AI y todos quieren poderla tener y poderla usar. Y en la parte de regulación, lo que mencionaba Paula, yo creo que el mundo, y yo les mencionaba 2 cosas a Paula ahora, y es, primero, Estados Unidos inventa, crea, los chinos venden y Europa regula. Y la regulación de Europa es muy compleja. Latinoamérica tiene que convertirse en un pilar de regulación
Hoy día las cosas que están ocurriendo en Latinoamérica, solo en Brasil, lo mencionábamos también, hay un marco regulatorio porque ya hay herramientas de AI que entran a tu cabeza cuando te están haciendo exámenes, identifica tus conocimientos y ahí entran y aparecen los temas éticos. ¿Hasta dónde esa información es mía o no es mía? ¿Vale? Yo quiero hablar ahora en temas de las corporaciones y el sector privado. Sector privado sin gobierno, sector privado separado no es sector privado. Empecemos por ahí. Y la regulación, sector privado y gobierno, tiene que convertirse en un solo motor para poder guiar AI en Latinoamérica y especialmente en nuestro país. Y quiero empezar con lo primero y es la adopción. Hoy día se dice por algunas entidades, AOTI, que entre el 30 y el 38% de los trabajos en Latinoamérica tienen influencia AI. No los va a reemplazar, tiene influencia AI. Y se dice que el 2 o el 5% de los trabajos van a ser reemplazados por automatizaciones completas. Eso pasó también cuando teníamos computadores, ¿no? Yo hablaba y le contaba a un amigo, cuando yo entré a la universidad no tenía la fortuna de tener un computador, mis compañeros sí lo tenían y yo siempre llegaba tarde con mis trabajos. El día que lo logré tener, logré ser diferente. Y eso es lo mismo que pasa con AI. Las organizaciones y las universidades tienen que regular y esa adopción empieza por algo que mencionaba el viceministro y es talento. Las organizaciones, el sector privado y el gobierno tienen que unirse. La adopción del AI tiene que volverse parte de nuestra vida. Es lo que nos va a hacer diferentes. No puede ser algo que unos sí, otros no, con unos retos, porque tenemos retos para llegar ciertas cosas a ciertas regiones en Colombia o en nuestra región, pero la única forma de poder tener acercamiento a la realidad del mundo es adoptando la tecnología. AI y muchas de ellas. Pero a veces nos confunde el AI con su terminología, ¿cierto? Y no tenemos que dejarnos confundir por eso. AI se está convirtiendo, yo lo llamo como un verbo, más que una tecnología. ¿Sí? El AI todo el mundo lo usa todo el día, en todo momento en su vida. Y las corporaciones cada vez lo usan más, pero para poder adoptar ese conocimiento tenemos que impulsar en talento. Yo les comparto algo que hacemos en la compañía. Muchas compañías que de alguna forma trabajo en Estados Unidos, acá en Colombia, cuando uno llega y aborda las compañías, ¿qué dicen todas las compañías? Quiero AI. Y dice, bueno, ¿y para qué lo quieres? No, quiero ser mejor. Bueno, ¿y por qué quieres ser mejor? No, tengo mi proceso, sí. Bueno, ¿tienes datos? No, no tengo datos. Lo que mencionaba el ministro, lo que mencionaba Paula. Los datos son la base del AI. Si no tienes datos, pues no tienes la capacidad de responder. En términos de sector privado, las compañías que nacen digitales son las compañías que mejor adopción tienen en términos de AI, las startups. ¿Sí? Esas compañías tienen la capacidad porque tienen un ADN digital. Cuando tienes un ADN digital, naciste con infraestructura digital. Entonces ya el tema de los datos, el tema de la infraestructura es un challenge menos. Naciste con conocimiento digital, es un challenge menos. Entonces, esa adopción tiene que estar alineado el talento con esa capacidad. Ahora, la usabilidad del AI. La usabilidad del AI, si lo miran, en todos los segmentos hoy día tenemos. En el agro hay capacidad, hasta para poder identificar cómo tengo que regar los cultivos y cómo tengo que ser mayor productivo en mis cultivos para, con todos estos problemas climáticos, poder ser más efectivo. En el tema de logística y delivery, todas las compañías de delivery, que aquí tenemos muchas en Colombia, en Estados Unidos, en Latinoamérica hay muchas compañías de delivery. ¿Para qué lo usan? Para determinar cómo llego mejor a mis clientes. Las compañías financieras, cómo hago modelos para poder de alguna forma prevenir el riesgo y prevenir fraudes, ¿no? Entonces, a nivel de corporaciones, las corporaciones hoy día cada vez más pueden adoptar tecnología de AI. Y yo siempre parto de algo, hace poco estuve estudiando en Northwestern, Chicago, y tuve la fortuna, y siempre lo menciono cuando estoy en un panel, tuve la fortuna de tener de profesor al fundador de Spotify. ¿Sí? No sé si han visto una serie que se llama Playlist, te la recomiendo mucho. Y el fundador, tipo muy sencillo, se para y todo el mundo preguntándole, oye, ¿qué nos recomienda para abordar un proyecto de AI? ¿Sí? A nivel de las corporaciones. Y dijo 4 cosas que las tengo todavía marcadas, y es, un proyecto de AI, cójalo y hágalo pequeño, hágalo simple, hágalo rápido y aplíquele sentido común. Y así vas a lograr hacer cosas sencillas en la corporación. Y así vas a lograr que el talento que tiene en cada organización pueda absorber ese conocimiento. Pues yo creo que
para mí el paradigma más importante que tenemos que tener es o romper todos para evitar ese paradigma que hoy día tenemos, es que el AI está al alcance de todo, de las corporaciones. Y hoy día la corporación, el sector privado tiene que unirse con el gobierno para poder impulsar ese talento, para poder desarrollar talentos de las universidades, para poder ser un oferente. Según Frost & Sullivan, el negocio de AI en Latinoamérica son 6.8 billones y va a crecer entre un 28 y 30% de aquí al 2030. Los ingresos que pueden tener las compañías alrededor de usar AI de forma real, práctica y sencilla es lo que va a hacer la diferencia en las diferentes compañías. Clarito. Todos tenemos que estar en el contacto permanente, todas las entidades y todas las organizaciones. Academia también debe estar, sociedad civil, gobiernos, sector privado, todos debemos hablar. Y lo hacemos a veces a nivel local, en el caso colombiano pues hablamos bastante, a nivel nación cada vez más, a nivel región también, pero hay muchos estamentos, hay muchos lugares que se están haciendo, que están hablándose, muchas cumbres, muchos eventos a nivel América Latina que se están hablando de inteligencia artificial. Mucha gente habla por moda, otros porque quieren mejorar la región, pero hay un punto importante y es, hay multiplicidad de entidades multiactor que están hablando del tema. Entonces tenemos CAF, tenemos BID, tenemos OEA, tenemos la ONU, UNESCO, claramente, y los países están impulsando todos estos temas. La gran pregunta que te tengo, Gabriel, es, ¿se están hablando entre todos primero? ¿Y qué instrumentos y qué organizaciones están jalonando esa cooperación en la región? Bueno, yo creo que de cara a lo que, y uno empieza a quedar como preocupado, ¿no? Porque es que a la inteligencia artificial le pasa lo que le pasa a todos los desarrollos tecnológicos. El desarrollo de Internet, para hablar de la época nuestra, cuando se desarrolló el Internet, cuando compramos el primer computador y pudimos hacer el primer trabajo y todas esas cosas, eso era en esa época el Internet para esa sociedad de hace 20 años, y eso es hoy inteligencia artificial para lo que viene. Y esto tiene dos matices para abordar el tema desde cómo vamos a resolver el problema. Y la primera reflexión que me viene es, ustedes recordarán que el Internet trató de ser regulado. Y hubo una discusión, que pesar que se me fue Carlos, pero se acordará de esa, una discusión entre la UIT y la IANA y el ICANN y todos ellos de que eso hay que regularlo. Y esa pelea fue, voy a decirlo, tal vez no suene diplomático lo que voy a decir, pero fue una pelea entre diplomáticos de la UIT, tecnólogos de la UIT y el mundo, la sociedad civil que estaba en el ICANN. Y esa pelea finalmente terminó por un modelo, digamos que autorregulado, gobernado por el ICANN, con una política de gobernanza clara basada en la autorregulación. Y eso al final del día lo entendió la UIT, después de muchos simposios, muchos a los que me tocó asistir al otro lado del mundo, donde uno veía esas peleas. El tema es que cuando uno hace una semejanza a lo que está pasando hoy con la inteligencia artificial, puede tal vez llevar esa misma reflexión, quizá a donde debemos llevar la historia de la regulación de inteligencia artificial sea a un automodelo de autorregulación. Y en principio parecería que ese puede ser un camino. Pero esto tiene una dificultad, Alejo, y todos, es que al final la inteligencia artificial está planteando unos dilemas, sobre todo tal vez el más complejo, el que Paula mencionaba ahora, que son los dilemas éticos, que lo ponen a uno a generar una reflexión bien importante de hacia dónde vamos. Yo puedo utilizar la inteligencia artificial para todos los desarrollos empresariales y con toda seguridad, con buenos datos, esto va a ser una revolución que ¡guau!, va a transformar la vida y nos va a enseñar a ser más productivos y a ser mejores. Pero acuérdense que también hay otro lado de la sociedad que no la va a utilizar para hacer cosas buenas. Y esta mañana yo hacía una reflexión cuando veíamos ahí las simulaciones de voz producidas con la inteligencia artificial y me ponía a pensar, si aquí en Colombia tanto abuelo y tanto papá caen en el cuento de que le hacen la llamada millonaria y mijito, que es que estoy detenida en una estación de policía y va a ir allá un policía de la fiscalía para que le dé una plata para que me liberen, y sale la señora y ve el billete y se robaron la plata.
Y eso es con imitación de voz de imitadores profesionales. Imagínense lo que se puede hacer con inteligencia artificial. Entonces, esto es una locura. Entonces, esto sí requiere realmente, sobre todo desde dos perspectivas que me parecen fundamentales. Una que es la ética y otra que es la de seguridad, abordar esto desde un modelo multilateral. Y eso tiene entonces varios elementos. El primero, y hay que decirlo, y el ministro Lizcano fue líder en esto en la cumbre de Cartagena que se hizo ahora en Cartagena, en la cumbre de inteligencia artificial, haciendo algunas declaraciones y unos derroteros, es que hay que avanzar en soluciones multilaterales. La inteligencia artificial, al igual que la red de Internet, no tiene límites fronterizos y en eso tenemos que los países, las naciones y los gobiernos ser conscientes. Esto no es un tema de Colombia, esto no es un tema de Estados Unidos, esto es un tema global, porque esto no tiene fronteras. Y en ese sentido, la recomendación es que abordemos esto desde el enfoque multilateral. Yo puedo decirle a la Policía Nacional, comparta la base de datos de los crímenes, de los delincuentes y tal vez entonces empecemos a producir intercambio de datos a partir de los acuerdos que tiene la Interpol y quizá eso nos sirva para abordar el tema de prevención del crimen desde la perspectiva de inteligencia artificial. ¿Pero los otros sectores qué? Los sectores de desarrollo, los sectores educativos. Entonces ahí hay un gran dilema que se traduce en algo que es, creo yo, el primer principio y es abordar las soluciones de política y de regulación desde una perspectiva multilateral. Por lo menos América Latina tiene que hacerlo así y por eso lo de Cartagena fue muy importante. Y la segunda, en ese enfoque multilateral hay que pensar en marcos regulatorios que sean uniformes y que guarden ese equilibrio necesario entre una autorregulación, entre un manejo de la ética y un manejo de la seguridad, sin que esto sea una limitante para los desarrollos de la inteligencia artificial. Y finalmente creo que para lograr ese mecanismo de regulación multilateral es muy importante que los países, Colombia ya lo ha empezado a hacer y en eso el liderazgo del ministro Lizcano ha sido importante, hay que empezar a hacer una diplomacia en inteligencia artificial para tener marcos regulatorios uniformes. A mí me aterra y lo vimos en el Congreso, habían algo así como 12 o 13 proyectos de ley para regular inteligencia artificial, por Dios. Esta vaina así, no hemos sido capaces en el planeta entero, después de 20, 30 años de ver funcionando la Internet, de buscar un proyecto de ley global que regule la Internet, finalmente porque no ha sido necesario, y ahora sí con algo tan nuevo como la inteligencia artificial, vamos a sacar 13 proyectos de ley solo en Colombia. Con todo el respeto, esto es una locura. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que avanzar en generar esos principios, porque al final va a ser un tema de principios que permitan el desarrollo de la inteligencia artificial, basados por supuesto en el desarrollo y la potencialización de la misma, lo que hablábamos ahora del talento, pero teniendo en cuenta dos temas que son críticos y es el tema de la ética y es el tema de la ciberseguridad. Ahí para complementar tenemos un punto y es, una cosa es política pública para impulsar un tema específico y otra regular. Política pública como tal más genérico para impulsar algo y la regulación para prevenir de pronto un riesgo específico. Ahí, Paola, te iba a preguntar, en tu opinión, ¿deberíamos regular algo específico en este momento urgentemente o esperamos con los principios bastan? Excelente esta pregunta y permíteme dar una opinión un poco adversa a lo que acabas de decir, porque regulación no solo es para prohibir o limitar. Yo trabajo en regulación hace 10 años y soy creyente de que la regulación también puede permitir generar innovación si lo hacemos de manera correcta. Y ahí la importancia también de incluir a todos los actores en ese desarrollo de la regulación. Entonces, de acuerdo con usted, señor viceministro, en que los países deben cooperar para tener una visión y sobre todo en Latinoamérica para tener una visión de región cuando vamos a los foros globales y ser posiciones fuertes, porque Estados Unidos y la Unión Europea se imponen, pero nos necesitan para llegar a consensos. Ahí el enfoque multilateral está bien, pero una regulación de tecnología no puede ser multilateral. Una regulación de tecnologías tiene que ser multi-stakeholder o de múltiples partes interesadas, citando a la mesa al sector privado, que es quien conoce principalmente cómo desarrollar y
yo he estado en sector privado antes, he trabajado en Microsoft, para otras Big Tech también, y también he estado en el sector público. Entonces conozco los dolores de ambos lados. Pero también me ha pasado cuando estaba en el sector público que el privado me dice, no puedes regular esto porque es técnicamente imposible. Entonces ahí necesitamos de su perspectiva, pero también se necesita en la mesa la sociedad civil y quienes están velando por los derechos humanos y que se ponga siempre al ser humano al centro. La academia no puede quedar atrás. La academia en Colombia está trabajando realmente, yo diría, bastante bien y llevando la delantera junto con Chile en la región en cuanto a evidencia para permitir a que los policy makers aprueben algo que nos ayude. Sin ir, ya luego ahora sí respondiendo a tu pregunta, definitivamente hay puntos que sí se tienen que empezar a trabajar, pero los principios nos van a guiar. ¿Y cuáles son esos principios que ya tenemos consenso a nivel global? Equidad y no discriminación, que se aprobó ya y está en el Tratado del Consejo de Europa. Explicabilidad y transparencia, que pueden sonar muy parecidos, pero no son lo mismo. Explicabilidad permite que los usuarios, nosotros, entendamos el proceso del algoritmo y del sistema de inteligencia artificial, mientras que la transparencia significa entender qué es lo que está pasando, qué es lo que se está desarrollando, cuáles son los datos que se han usado, si mis datos se están usando para entrenar al sistema o no. Les voy a hacer una pregunta y me gustaría que levanten la mano. Bueno, dos preguntas. ¿Quiénes usan ChatGPT? Excelente. ¿Cuántos han leído la política de privacidad? Tengo un 1 o 2% de todas las manos que levantaron. Yo uso varios sistemas, no solo uno, para compararlos, ya que siempre estoy pues tratando de ver cuál es la mejor manera de regularlos. Hice una comparación entre las políticas de privacidad de Claude, que es el sistema que se escribe CLAUDE, de Anthropic, y ChatGPT. Muy cortito para que quienes lo han leído se enteren. Con ChatGPT, la información que ustedes escriben en el famoso prompt o pedido que le hacen se usa de manera automática y por defecto para entrenar al sistema. Por defecto, tus datos, los datos. Por eso es que muchas veces seguramente en sus empresas les han dicho no pueden usar ChatGPT. Claude, en cambio, no lo hace por defecto. Entonces, es interesante poder ponernos en la postura de un usuario responsable, porque todos tenemos que embarcarnos en la ola. El que no se sube la ola de ella se va a quedar fuera. Pero hagámoslo de forma responsable, entendiendo un poco cómo se está usando. No les digo que se lean esa política. Yo, siendo abogada, pensando fuera de la caja, se me ha hecho súper complejo. Y que para mí, lenguaje jurídico y tecnológico es sencillo, no se me hizo tan fácil. Pero de repente pueden seguir a Mintic, seguir consultores o expertos que están hablando del tema para que les informen un poco de qué está pasando. Pero por si acaso, acá les doy un dato, espero que les sea de utilidad. Si no desean que OpenAI utilice su información para entrenar el sistema, pueden cambiarlo en configuraciones. Si quieren, luego me buscan y les cuento cómo hacerlo. Hablaba de transparencia. Eso es transparencia, que las plataformas nos digan cómo están usando nuestros datos. Explicabilidad, ya lo dije, responsabilidad y rendición de cuentas. ¿No? Hablábamos de muchos usos, ustedes, colegas, lo han mencionado. Vamos a algo de la vida diaria y se usa hace más de 10 años para poder analizar riesgo crediticio y otorgar créditos. Los bancos lo vienen usando desde inicios 2013 aproximadamente y eso nos impacta a todos y quizás no lo sabemos. Es ahí cuando tenemos desafortunadamente algunos sistemas que no pasaron por auditorías y tienen sesgos, o que fueron desarrollados con datos incompletos y no representativos de todas las personas, con lo cuales van a dar el crédito solo a un grupo de personas. Lo mismo hablamos de el uso de sistemas de IA en recursos humanos, que definitivamente ya se está usando y yo creo que se debe usar, porque no sé cuántas personas tenemos que trabajar en recursos humanos, pero es larguísima la cantidad de hojas CV, resúmenes que tienen que leer estas personas para identificar. Hoy los sistemas de IA lo podrían hacer, pero tiene que ser un sistema que debería haber sido auditado o que por lo menos tenga una acreditación ISO, que nos ayude a entender que sí es
justo y no opera discriminación en el sistema, ¿no? Entonces, Alejandro, regular, vayamos con calma, creo yo. No podemos pensar que Latinoamérica es Europa. En Brasil se está discutiendo un proyecto de ley que es muy similar al EU AI Act. No voy a comentar porque no soy abogada experta brasilera, pero hay una discusión y todavía por algo no se ha aprobado, ¿no? Se espera que para fines de este año pueda haber algún movimiento ahí en el Senado. Ustedes tienen 13 proyectos de ley en el Senado de IA, en Perú tenemos más de 20. Eso es algo que no debería seguir sucediendo. Hagámoslo, sí, pero un ejemplo, yo diría una buena práctica es la que está haciendo Colombia, de crear esta mesa multi-stakeholder en el Congreso de la República con discusiones abiertas para llegar a esa posición país que queremos, que les decía. Y finalmente, para agregar un lenguaje más a la discusión de hoy, hemos hablado de adopción. Yo diría que debemos apuntar a la apropiación de la tecnología. Ese debe ser nuestra visión, porque apropiarte significa que todos los colombianos, peruanos, chilenos, argentinos que nos están escuchando hoy día realmente sientan la confianza de usar la tecnología, que ya no haya ese mito de la IA me va a reemplazar, porque no es verdad. La IA nos va a potenciar si es utilizada de la mejor manera. Debo decir, sí hay un porcentaje de empresarios que piensan que si contratan sistemas de IA pueden despedir un porcentaje de gente, pero esa no es la forma de verlo. Los seres humanos tenemos características que la IA al día de hoy todavía no ha podido llegar y nos vamos a diferenciar siempre. Si no, prueben preguntándole a ChatGPT dónde nacieron, si su mamá estaba en Chile o su papá en Argentina, y les va a dar una respuesta que se mueren. Ese razonamiento humano no lo tiene todavía la IA. Muy bien, muchas gracias, Paula. A nivel de apropiación, pues el sector privado tiene un rol muy importante, ¿cierto? De jalonar esa apropiación, de enseñarle a todos los que están usando esto en sus organizaciones cómo usarlo de una manera responsable. ¿Cómo has visto eso en el sector privado? ¿Cómo lo ves a futuro? Mira, voy a hacer también un mención a lo que han hablado. Sí, también. Yo siempre cuando visualizo un poco las tecnologías y el negocio y la velocidad y la regulación, yo creo que siempre debe trabajar el gobierno, el sector privado y regulación de la mano para que las cosas sean viables. Pero siempre pensando en algo. Si ven una línea, el negocio, hoy día, el negocio está acá, ella ahí está detrás del negocio, después está la tecnología, después está la seguridad y después está la regulación. Cuando digo eso no es porque una sea menos importante que la otra, es el nivel de madurez. El negocio va tan rápido que el AI va detrás de ellos. Tecnología no es capaz de alcanzarlo, seguridad quiere hacer tanto y la regulación quiere regular tanto que no deja que cada uno de esos puedan avanzar tan rápido, ¿sí? Entonces, que yo creo que el rol de la regulación es tratar de regular entendiendo algo. Yo no sé cuántos años vamos a seguir hablando de AI, muchos. Y hay una estadística, creo que la mencioné anteriormente, entre 8 y 10 aplicaciones de AI se crean en el mundo por industria al mes. El problema del mundo no es tener soluciones de AI y no tanto inventarlas. Yo en la corporación de hoy día lidero, siempre digo, busquemos cómo integramos lo que existe, no reinventemos lo que ya hay. O sea, a veces creemos que tenemos que reinventar todo, hagamos el camino más corto, hagámoslo más práctico. El mundo no carece de tecnología, el mundo necesita es gente que pueda darle usabilidad de forma correcta a esa tecnología. En un ente regulatorio que pueda regular entendiendo la flexibilidad y las particularidades, donde participe todas las personas, porque a todos nos está tocando, un gobierno que sea un acelerador de esa adopción y apropiación, como mencionaba Paula, que me parece correcto, y un sector privado que sea el impulsador. En el sector privado es donde más casos podemos materializar alrededor de AI. Y alrededor de AI, ¿cuál es la responsabilidad del sector privado? Cuando mencionamos que el AI va a reemplazar a la gente, yo creo que eso tiene que ponernos a nosotros, a todos los que estamos acá y a todos los seres humanos, es en un reto de decir, oye, ¿yo qué necesito? Oye, no, que es que esto me va a reemplazar. Y el primer stopper y que bloquea el AI en muchas organizaciones somos nosotros las personas. Porque no nos retamos a transformarnos y a decir, bueno, ahora yo voy a hacer esta tarea diferente porque el AI me ayuda. Entonces, para eso, la adopción de nuevos roles, unos van a cambiar, otros se van a renombrar, otros se van a reinventar.
Pues a nivel de la corporación es cómo reinventamos los roles de la organización. Unos roles van a cambiar, se van a transformar. Cómo trabajamos con el sector educativo para de alguna forma poder también decir lo que estamos necesitando en las organizaciones para poder adoptar y apropiar esa tecnología y poder ser realmente un impulsador de la tecnología y del AI. Y que trabajando con el gobierno seamos un acelerador y con un ente regulatorio podamos enmarcarla de una forma sencilla y práctica, entendiendo que el AI tendrá muchos años por continuar discutiéndose. Muchas gracias. Por ahora tenemos un gran barrido de lo que pasa en América Latina. Un consejo para que todos lo vean es que existe el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial, creado por el CENIA, que es el Centro de Inteligencia Artificial de Chile. Ahí pueden ver un índice, el único índice que en América Latina sobre inteligencia artificial por país. Es un ranking por país de América Latina. Uruguay está de primero en este momento, le sigue obviamente Brasil, Perú, Chile. ¿Cómo es? Brasil, Chile, Uruguay, Brasil y nosotros. Exactamente, seguimos nosotros. Bueno, entonces para que sigan ese índice que lo han venido haciendo desde el año pasado, entonces para que lo sigan año a año. Otro consejo importante es que nadie se quede atrás, y es un gran tema de brechas. Debemos hacer todo lo posible para que América Latina tenga inteligencia artificial, pero que todos tengamos esa opción, porque la brecha se puede aumentar si no hacemos lo posible para que tengamos la democratización de la inteligencia artificial. No sé si quieren en una frase o palabras de cierre, una frasecita cortica, cada uno para cerrar el panel. Gracias, Alejo. No, yo creo que de aquí tal vez uno saca muchos retos, muchas preocupaciones, pero una realidad que, y excúseme en el término que voy a decir, que nos atropelló. Y yo creo que para los gobiernos hay una gran responsabilidad de impulsar de manera responsable el desarrollo de la inteligencia artificial. Yo creo que aquí hay algo que uno puede concluir y es, nosotros como gobierno tenemos una tarea fundamental de liderar para América Latina el lineamiento de política, porque no podemos, y esta mañana lo decía el ministro, no podemos seguir siendo usuarios, tenemos que ser creadores. Y ese es el gran primer reto. Y el segundo reto, que es el de ustedes, estos muchachos que vienen en estas generaciones. Ustedes son los que van a tomar la bandera, ustedes son los que van a hacer la carrera esa de relevo para poder de verdad empujar a toda la sociedad al desarrollo útil, al desarrollo que nos dé crecimiento económico y personal a través del uso de inteligencia artificial. Tienen un reto y es formarse, capacitarse, aprender, conocer y sobre todo socializar, porque esto tiene que ser para todos. A veces es difícil alfabetizar a las personas adultas mayores por temas apenas naturales, pero nada es imposible. Pero ustedes que están llegando en esta generación nueva son los que están llamados a liderar y hacer de verdad de nuestros países, de la América Latina, una región próspera y una región desarrollada, y sobre todo a que a partir de todos estos modelos de inteligencia artificial podamos llegar al fin supremo tal vez que como gobiernos queremos, y es al bienestar ciudadano. Ahí está el gran reto. Gracias. Pues yo les quisiera decir que la ética de la inteligencia artificial no es un obstáculo, sino un catalizador para la innovación responsable y el éxito a largo plazo. Un estudio de McKinsey señala que las empresas que tienen una gobernanza de ética de la inteligencia artificial tienen mayor éxito en la adopción en toda su organización. Así que pensemos con el ser humano al centro, sus empleados, sus colaboradores, quiero decir, sus clientes, sus usuarios, y a partir de ahí diseñen sus proyectos de inteligencia artificial. Gracias. Y mis dos comentarios desde el sector privado es: hagámoslo simple, pero hagámoslo rápido. No nos dé miedo a enfrentarlo. Y ustedes todos, veo mucha gente joven, no les dé miedo usar AI, no les dé miedo aplicarla, no les dé miedo reinventarse. Que vamos a ser diferentes si todos lo creemos. Y entre todos podemos empujar para que, junto con el gobierno y la regulación, hagamos que las cosas pasen. Lo que sí no podemos hacer es parar y volvernos un obstáculo en las tecnologías y en AI en Colombia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes y muchas gracias a ustedes. Muy amables.